this all to myself. I don't wanna stop this feeling well. I don't wanna keep this all to myself. I don't wanna stop this feeling well. Les comento, tenemos dos ensayos de manejo. Este es el de fecha de siembra de los híbridos invernales. En el bloque de atrás tenemos el de fecha de siembra de los primaverales. En evaluación hay alrededor de 45 híbridos beta próximos a lanzarse, primaverales de ciclo corto, de ciclo largo. Vamos a recorrer uno de ellos al final. Y bueno, y también tenemos un ensayo que la vamos a ver cuando nos vayamos yendo, un ensayo de selectividad de herbicidas donde tenemos colza CL en todo el rango de ciclo, para ir evaluando y para poder registrar junto a BAF, un trabajo que se hace junto a BAF y las dos empresas semilleristas de SB y Advanta, para poder ampliar este registro de herbicidas que se puedan usar sobre las colzas que tienen la tecnología CL. Así que bueno, arrancando con la jornada, vamos a arrancar con lo que es la caracterización climática, porque tenemos que ponernos en contexto, en situación de qué es lo que nos pasa en este invierno. Lo que ven acá son las barritas verdes, son el registro de precipitaciones de la zafra pasada, las barritas rojas, las precipitaciones de esta zafra, y la línea negra es el promedio de los últimos 15 años. ¿Tá? Nada nuevo, ustedes lo conocen, simplemente es repasar los números para ver el porqué, lo que vemos ahora en las chacras, ¿sí? Llevamos desde mayo a septiembre, o sea, en los últimos 5 meses, tenemos 95 milímetros acumulados acá, en Media Lucha, versus 326 milímetros de la zafra pasada, ¿tá? Que tampoco fue muy húmeda, terminamos cortos de agua sobre el final de llenado de grano. La diferencia con esta zafra, además de que hay una diferencia clara en los milímetros, es que el año pasado tuvimos una muy buena lluvia en septiembre, ¿se acuerdan? De 126 milímetros acá, y un aporte en la primera decena de octubre de 30 milímetros, con lo cual para los cultivos de invierno, sobre todo las colzas y gran parte de llenado de grano de trigo, más o menos terminamos un poquito mejor, si bien bajaron los rendimientos y el peso de mil, pero el escenario del año pasado, que no fue bueno, fue mejor al de este año, ¿tá? Este año claramente se nos vació el perfil de suelo muy temprano, no tuvimos lluvias en septiembre, no tenemos lluvias en octubre, y bueno, y el llenado de grano de los ciclos medios más largos, tanto en trigo como las colzas, se está viendo afectado, ¿tá? Eso en cuanto a la parte de precipitaciones. Desde el punto de vista térmico, viene siendo un invierno sumamente frío, siempre estamos 1 grado por debajo de la media. En el mes de junio tuvimos 4 grados por debajo de la media histórica, lo vieron en las publicaciones, fue el invierno más frío de los últimos 40 años. En agosto tuvimos 2 grados, en septiembre también 2 grados por debajo de la media, y lo que va de octubre está bastante frío. Y en el término de helada, el año pasado fue muy frío, tuvimos 30 heladas, pero este año vamos 40 heladas, sin contar las que se nos están dando ahora en octubre. Así que bueno, desde el punto de vista térmico, divino para los cultivos de invierno, pero si hubiésemos tenido un poquito más de agua, estaríamos con otra cara en el día de hoy. Hablar un poquito del portfolio de híbridos de colza que vamos a recorrer acá. Tenemos 2 proveedores, Advanta y DCB, y hoy son 4 los híbridos que tenemos en el mercado, ¿sí? Vamos a estar hablando específicamente de Fénix CL, que es un híbrido invernal, y el lanzamiento Curry CL, que es un híbrido primaveral de ciclo largo. Ahí está. Bueno, acá lo que representamos un poco es el ciclo de los cultivos, ¿sí? El por qué estamos hablando de Fénix CL, que es un invernal, ¿tá? El nicho que le vemos a este híbrido invernal es que nos permite siembras acá en el mes de abril y sobre todo fines de marzo y todo el mes de abril, una oportunidad que se da después de la cosecha de los maíces de primera, o en cosechas tempranas de soja, un mes divino para estar instalando los cultivos de canola, desde el punto de vista de la temperatura, y estábamos forzando muchas veces a los híbridos primaverales que teníamos en el mercado, que son de ciclos intermedios y cortos, a una siembra muy temprana en el mes de abril, en donde después las ocurrencias de heladas durante el periodo de floración y sobre todo sobre el llenado de grano, en algunos años eso nos jugaba alguna mala pasada.
con lo cual estábamos necesitando algo para complementar ese y ampliar ese plan, ese abanico de siembra. Y ahí es que entran las invernales, en el caso nuestro Fénix CL, que se trata de un híbrido invernal de ciclo corto, que tiene características muy buenas que ahora lo vamos a ver, y bueno, y por eso es que estamos haciendo estos ensayos de manejo, específicamente para ver bien de dónde a dónde podemos sembrar estos híbridos, porque tienen un requerimiento de frío, tienen que cumplir una vernalización para luego iniciar la parte reproductiva, con lo cual saber bien en nuestras condiciones, nuestras latitudes, desde dónde a dónde podemos sembrar, en qué margen de seguridad nos podemos mover, es muy importante. Por eso, este ensayo de manejo, en donde estábamos mirando acá a la izquierda, esa primer fecha de siembra de este ensayo es el 1 de abril, pero tenemos una anterior, que no vamos a ver, la que está por allá, que es el 15 de marzo, es bien temprana. Con lo cual, el ensayo de manejo arranca 15 de marzo, 1 de abril, acá donde estamos es 20 de abril, que se perdió por un planchazo de agua, la perdimos en las invernales y también en las primaverales, y luego seguimos con fechas de 1 de mayo, 20 de mayo, fines de mayo y hasta junio. Con lo cual vamos a ver bien cuál es la ventana y la adaptación, que ya lo sabemos, pero simplemente es ir registrando para no pifiar en eso, ¿sí? ¿Qué es la diferencia que tiene una invernal con una primaveral? Y bueno, estamos hablando que tenemos de vegetativo alrededor de 60 días más de ciclo, ¿tá? Una invernal la estamos sembrando, si es mila, la estamos sembrando un 1 de mayo, una invernal la estamos sembrando un mes antes, un 1 de abril, estamos aquí tenemos un mes antes de vegetativo, y la floración, por ejemplo, para esmila arrancaría mediados de agosto, y en el caso de Fénix arranca mediados de septiembre, ahí tenemos otro mes más, ¿tá? Así que fácil estamos hablando de 150 días alrededor para una siembra de un 1 de abril, 150 días desde siembra e inicio de floración para una Fénix, y de 90, 100 días para una siembra del 1 de mayo para una primaveral de ciclo intermedio corto, como ustedes están acostumbrados a sembrar. Por lo tanto, el manejo para aprovechar esto también es distinto, y ahora Fernando Sebú, que es agrónomo y es técnico de la barraca y del grupo de I+D, va a explicar un poco sobre el manejo nutricional para esto. Antes de volver a eso, hablar un poquito entonces cómo armaríamos el plan de siembra de Fénix CL. Híbrido invernal, que nos está demostrando un rendimiento altísimo, el potencial que podemos lograr con estos híbridos invernales. Se siembra a partir de la segunda quincena de marzo y hasta durante todo el mes de abril, que tiene dos tecnologías, eso es muy importante destacar: el CL, que es lo que estamos trabajando, que nos permitiría ampliar el control de malezas sobre este cultivo. Estamos trabajando para que estén registrados herbicidas de BAF, porque esta tecnología es de BAF, que significa que toleran herbicidas del grupo de las imidazolinonas. Y también tiene una tecnología muy importante que se abrevia como PCR, que es Post-Schatteren-Resist, que es la resistencia a la dehiscencia, ¿tá? Esa tecnología es muy importante y muy destacable, que tienen estos híbridos invernales que estamos viendo acá, ¿tá? Eso realmente es producto del mejoramiento de la tecnología que tienen estos híbridos, que nos aseguran que podemos esperarlo en planta, como quien espera un trigo, una cebada, y hacer una cosecha directa segura, sin desgrane, ¿tá? Eso es muy importante, porque es la gran ventaja que nos permiten estos híbridos, esta tecnología: cosecha directa, sin el uso de herbicida y sin pérdidas de grano a la cosecha, que es un poco lo que seguía por acá. Y lo otro también importante de esto es que nos da una seguridad al daño por helada. Estamos sembrando en fechas donde la probabilidad de helada todavía es baja, y la floración también se da cuando empieza a bajar lo que es la probabilidad de heladas en floración, ¿tá? El plan de siembra arrancaríamos con Fénix, fines de marzo durante todo el mes de abril. La población recomendada para estos híbridos es bastante más baja, va entre 35 y 45 plantas por metro cuadrado, porque tiene una capacidad de ramificación muy buena y hay que explotarla. Y luego seguiríamos con Curry CL, que vamos a hablar más adelante, que este híbrido primaveral lo que tiene es un vegetativo más largo que lo que estamos acostumbrados, ¿tá? Tiene alrededor de 10-15 días más de vegetativo versus una esmila, si ustedes la conocen, y eso nos permite adelantarnos en la segunda quincena de abril con la siembra, ¿tá? Así que ahora le voy a dar la palabra a Fernando para que simplemente, acá volví para acá, repase un poco para explotar esos potenciales de Fénix CL, de los invernales, qué ajustes de manejo tenemos que tener
para capitalizar esos kilos. Buenos días para todos, mi nombre es Fernando Segú. Voy a intentar resumirles un poco cuáles son las diferencias principales que tenemos en cuanto a la fertilización de lo que es un híbrido primaveral frente a un híbrido invernal. Como bien mencionó Lucía, sembrando un invernal el 1 de abril vamos a tener un periodo vegetativo hasta inicio de elongación que son de 100 días. Sumándole el inicio de floración tenemos 150 días. Entonces, en esos 100 días de siembra a inicio de elongación, vamos a tener que hacer distintos chequeos de nitrógeno y azufre, a diferencia de una primaveral, que el periodo siembra, inicio de elongación, son 60 días. En la primaveral estamos acostumbrados a corregir basalmente lo que es fósforo, potasio, nitrógeno y azufre a siembra. El periodo de B4, o sea 4 hojas verdaderas, corregimos nitrógeno y azufre, y directamente luego a los 30 días en comienzo de elongación hacemos un tercer, digamos, ajuste de nitrógeno y azufre, que sería elongación. 20 días, más cortito. 20 días, digamos, de B4 a C1. La diferencia que tenemos con el invernal es que este periodo vegetativo, al ser más largo, sí o sí nos va a llevar a que vamos a tener que tener un chequeo previo a C1, que sería un vegetativo intermedio que le llamamos, que estaría en B8, B9. Entonces, resumiendo un poco, lo que es siembra, corregimos mediante análisis de suelos y los niveles críticos para cada nutriente, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Luego ya a los 40 días nos vamos a estar yendo a un B3, B4, hojas verdaderas, también con análisis de suelo y niveles críticos de suelo, para corregir nitrógeno y azufre. Y ahí, ese periodo de B4 a C1 se nos hace muy largo, no podemos ir derecho a C1 porque ahí el cultivo se nos va a empezar a estresar, a demostrar deficiencias. Y tendremos ese vegetativo intermedio de B8, B9, en donde ya realmente es una roseta considerable, que ahí el chequeo vendría por lo que sería muestreo de biomasa. El año pasado estuvimos siguiendo un plan nutricional junto con Unicampo, en donde se hizo todo este chequeo de biomasa, en donde acá en este chequeo tener la materia seca por hectárea, y a través de laboratorios, digamos que se puede enviar la muestra, se pide porcentaje de nitrógeno y porcentaje de azufre. Esa biomasa y ese nitrógeno y azufre se correlaciona digamos, en una curva de dilución que nos va a estar indicando qué nivel de suficiencia tenemos de nitrógeno y qué nivel de suficiencia tenemos de azufre para ese estadio. Y a partir de ahí nosotros estamos corrigiendo esos nutrientes. Este mismo manejo se vuelve a realizar nuevamente en C1, también con chequeos de biomasa, de nitrógeno y azufre, con la misma metodología. Lo que me lleva a destacarles también un poco, más que nada, es el manejo azufrado del cultivo invernal, en donde mediante los distintas chacras que hemos estado trabajando, muestreando y generando información, hemos visto que el cultivo invernal a C1 estamos viendo que está precisando por lo menos tener absorbidos dentro de la planta 20 kilos de azufre absorbidos. Eso nos lleva a pensar de que la incorporación de azufre tiene que ser temprana desde la siembra, y pensando que tengamos una eficiencia de captación de ese azufre de un 50%, en el largo total del ciclo tendríamos que estar aportando entre 40 y 50 kilos de azufre, por lo menos para no tener esas deficiencias de azufre que muchas veces se pueden estar viendo en la chacra durante el cultivo. Entonces, capaz que el azufre temprano es muy importante, 25, 30 kilos en la siembra, y para llegar a esos 40, 45, 50 se pueden ir distribuyendo en estos 3 otros momentos de chequeo. Y bueno, eso resumiendo un poco, el cultivo invernal tiene un poco más de demanda de nitrógeno y de azufre claramente que un primaveral. Estamos teniendo agregados promedio entre 150 y 160 unidades de nitrógeno en todo el ciclo, y por lo menos 40, 50 kilos de azufre, como les mencionaba. Y bueno, el año pasado se realizó todo este trabajo en un área piloto que teníamos de Fénix CL de 850 hectáreas,
que fue el primer año que se trajo el híbrido, y se obtuvieron rendimientos realmente importantes, anduvieron cerca del promedio de 3.000 kilos y chacras puntuales cerradas, 90 hectáreas cerradas, hubo chacras, zona de Durazno que realmente exploraron potenciales mayores y anduvieron 3.800 kilos por hectárea. O sea que el híbrido presenta mucho potencial, pero hay que acompañarlo muy bien de lo que es nitrógeno y azufre más que nada. Sí, ahí en realidad también lo que hay que hacer un poco más objetivo y ver cómo está el cultivo, cómo lo ves, digamos, qué potencial le estás viendo. Nosotros en ese caso, cuando nos dan niveles de suficiencia, lo que intentamos hacer es volver a rechequear en un plazo corto, en 10 días, o sea, darle 10 días más de crecimiento, a ver si el cultivo mete más biomasa, digamos, y diluye un poco, digamos, en nitrógeno y azufre, y ahí posiblemente pueda ya ir bajando esa, digamos, esa suficiencia. Pero lo que, en ese sentido, lo que hacemos es volver a chequear biomasa. Si te dio suficiencia, por lo menos 10-15 días más adelante. Este año fue un año frío, vieron las heladas y demás. La van a sembrar el año que viene, un año más cálido, esto no corre más. Entonces eso es lo que hay que entender. Y ahora me gustaría un poco, esto anda así, un poco explicar cosas muy básicas del cultivo para que la entendamos y veamos cuándo, lo que mostró Fernando de fertilización y demás, eso tiene que ver, muchas veces lo primero que tenemos del cultivo es una foto, lo que tenemos que tratar de ver es la película del cultivo. Fíjense que esto es un esquema de una colza y se aplica a carinata también. Es lo mismo, son dos borásicas, tienen diferencia, pero más o menos la estructura básica es la misma. Si ustedes se fijan acá, fíjense que hay una parte roja, no sé si todos lo ven ahí. Esto es lo que llamamos periodo crítico nosotros. Durante ese periodo crítico es donde se define el rendimiento. Nosotros podemos tener, ustedes hablaron de heladas tempranas. Bueno, si yo tengo una helada temprana acá y el cultivo me bajó el área foliar y pasa esto que se concentran los nutrientes más, y el cultivo sobrevive, lo más probable es que pueda recuperarse. Pero a partir de este momento, cualquier problema que tenga el cultivo, es muy difícil de volver a recuperar lo que perdimos. Por eso todos los cultivos tienen este periodo crítico. En el caso particular de colza, el periodo crítico lo vamos a tener igual que en soja, de floración en adelante. Cuando vemos la primera floración, alrededor de unos 10 días, que ahora lo estamos tratando de ver. Ustedes me dirán, ¿para qué me sirve el tiempo térmico? Bueno, el tiempo térmico sirve para sacar la temperatura del medio y año a año poder entender en fecha calendaria cuándo van a ocurrir las cosas. Si uno lo pone en fecha calendaria, estos son 10 días después de floración y durante los próximos 15 días aproximadamente el cultivo entra en un periodo crítico. Entonces, si ustedes miren este esquema, fíjense que esto va para arriba, porque ahí aumenta todo lo que es el consumo de agua, de nutrientes, se elongan los tallos y además se empiezan a definir el número de granos. Cualquiera de los cultivos que ustedes siembren, maíz, soja, trigo, cebada, lo que explica el rendimiento es el número de grano, siempre. Pierden número de grano, pierden rendimiento. Entonces, lo que hay que cuidar siempre es el número de grano. Entonces, el periodo crítico lo que determina es eso. Es justamente donde se define ese número de grano. Y acá el cultivo no tiene que tener ningún tipo de estrés en la medida de lo posible. Algunos podemos manejar, otros no lo podemos manejar. Entonces, un poco reflejar esto. Y como vieron allí, las cosas que vieron ahí tienen algunas hojas verdes todavía que le quedan, este año bastante menos, pero como decía Débora, la fotosíntesis la hace con la silicua, con las vainas. La fotosíntesis, todo el esquema de llenado de grano lo va a hacer después con las vainas, que es lo que le queda al cultivo ahí. Otra particularidad, ustedes hablaron de fecha de siembra, ¿y vieron la altura? A 25 y a 45 plantas, como la de 25 es más baja. Bueno, eso tiene un menor, este año no, por supuesto, porque falta agua, pero tiene un menor riesgo, además que ahorra semilla, lo cual ya es importante, tiene un menor riesgo de vuelco, porque cuanto menos luz le entra al cultivo, menos se elonga el tallo. Entonces, si a usted le entra mucha luz, el tallo se elonga poco. Si a ustedes le entra muy poquita luz y se pasan de la densidad, piensen que estos cultivos cuando empezaron a aparecer, se sembraban 80, 90 plantas por metro cuadrado, hoy estamos en 25 plantas por metro cuadrado. Entonces,
Eso es un punto importante también. Una buena precisión, ustedes en estos casos muchas veces se sacrifica distancia entre hileras para meter barrerastrojos. El primer error que hubo en la Argentina, se sembraba sobre rastrojos de maíz, no salía nada, la eficiencia de implantación era bajísima y el productor se aburrió de eso. Entonces se aburrió de perder planta, no le rendía nada, listo. Las invernales tampoco entraron bien. ¿Por qué? Porque no había una fecha correcta de siembra. Se ponían en cualquier siembra, julio, junio, no sabíamos dónde sembrarla. Bueno, ese es el otro problema que es importante saber la fenología. Por eso yo ahora le quiero mostrar algunos no sé, tips o algunas ideas de la fenología, de cómo armarla. ¿Podemos pasar a la otra? Dígame si hay preguntas o lo que sea. Este es un esquema muy simple. Fíjense, fecha de abril, acá hay un montón de variedades, son todas estas, están más de 15 o 20 variedades. Fíjense cómo esto, a medida que se atrasa la fecha de siembra, cómo se acorta la etapa. ¿Lo vieron allá? Un mes de fecha de siembra, no se le acortó la floración. ¿Pierden biomasa? Y sí, claro, si pierden 30 días de producción de biomasa. Por eso, a medida que ustedes atrasan la fecha de siembra, los ciclos se hacen mucho más cortos. El cultivo siempre tiende a como un sinfín, como un chimango, va cortando el ciclo para florecer en un momento que siempre estaba cercano al óptimo, digamos, tiene que sobrevivir. Esa es la estrategia del cultivo. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Que la barra verde, que es la parte vegetativa, sigue de largo, horas de frío. Todas esas invernales que ustedes ven acá tienen requerimiento de horas de frío, vernalización. Entonces lo tienen que cubrir. Y para cubrir eso hay que sembrarlas tempranas, en una fecha que la temperatura, como decía Lucía, les permite una buena implantación, y después van a meter horas de frío. ¿Qué son horas de frío? ¿-2, -3 grados? No, horas de frío son entre 3 y 7 grados, es la vernalización óptima. Ahí es donde ustedes tienen la máxima eficiencia de esa vernalización. Ahora yo les pregunto, Fénix, ¿cuántas semanas de vernalización requieren? No sé, ni Lucía, ni yo, ni usted, no se sabe. Hay que caracterizarla. Eso es el paso que sigue. Tenemos que caracterizar la vernalización de los cultivares invernales para saber cuánto requieren. No es lo mismo Duque que Fénix o que Beatrix. Tienen seguro distinto, lo ven acá en los datos, tienen seguro distintos requerimientos de vernalización. Bueno, eso es lo que hay que caracterizar. Cada vez le tenemos que poner más números a los cultivos. En eso es lo que estamos tratando de armar. Y después, ¿por qué se acorta? Bueno, a ver, antes de pasar a por qué se acorta, quiero volver a la vernalización. Acá es donde tenemos la máxima eficiencia. Ahora, ¿qué? ¿Con menos de 3 grados, con más de 7, no se vernaliza? Sí, se vernaliza, pero necesita más tiempo de vernalización. Este año fue fresco, le toca un año cálido, requiere más tiempo para que vernalice. Les agarró un año muy cálido y sembrado en el límite de atrás una invernal, les puede empezar a pasar esto. Se va la floración para atrás y entra en un periodo de floración muy desfavorable. No sirve eso. La invernal hay que manejarla con mucho cuidado, a diferencia de las primaverales que no tienen vernalización, no tienen horas de frío. ¿Y qué pasa si vernaliza y viniera un veranito en el invierno de 18 o 20 grados? Se va la vernalización, empieza a ir para atrás el reloj, pierde y la tiene que volver a recuperar. Ven que no es tan fácil manejar la vernalización y las horas de frío. ¿Por qué acorta el ciclo? Lo ven acá. Esto es la duración de una etapa y esto es fotoperíodo, que es duración del día. Más atrás la siembro, la duración del día es más larga. Estas especies, trigo, cebada, colza, carinata, son todas, se llaman cuantitativas de día largo. Quiere decir que a medida que atraso la fecha de siembra, cada vez más la duración del día es mayor. Entonces se acorta el ciclo. Y eso es lo que pasa ahí. Ustedes sembraron acá, en una fecha de abril, el mes 4, la sembraron el mes 5, fíjense, le cae el ciclo de acá a acá. ¿Se ve? Ahora, ¿le puedo poner número a eso? Absolutamente le puedo poner número. Lo que tengo que saber es cuál es esta sensibilidad que tengo, cómo es la pendiente de caída, cómo se hace con lo fenológico, que acá Lucía, Fernando mostraban recién. Con eso fenológico puedo saber exactamente cómo es esta pendiente.
Y si tiene vernalización, y la sembré tarde, se me va para arriba. Y si tiene vernalización y la sembré temprano, un año fresco, ¿dónde está? Y un año fresco va a estar por acá. Y un año cálido va a estar por acá. Bueno, eso es lo otro que también hay que caracterizar. Ustedes dirán, esto es un lío bárbaro. Sí, pero hay modelos simples. Nosotros trabajamos mucho, estamos muy cerquita, trabajamos mucho con el INEA, trabajamos mucho con la Universidad de la República, y sí, hacemos modelos que les permiten a ustedes predecir todo esto. Eso se llaman cronos. Ustedes ya tienen un crono de Uruguay para soja, se llama crono soja, que es gratuito, lo pueden usar, pueden jugar con él, para los más de 180 departamentos de Uruguay. Eso está todo armado. Y ahí además, como le corremos, secciones policiales, bueno, dentro del departamento. Eso fue una discusión también, porque tienen ustedes números, es un lío eso. Dentro de cada departamento tiene un montón de números, un montón de secciones, es un lío bárbaro. Pero bueno, se corrieron durante 30 años de datos climáticos para cada sección policial, se corrió cada cultivar de soja en esos 30 años y se usó un software de suelo para ver la cantidad de agua disponible a partir de un balance. Todo eso está metido en el crono soja. ¿Qué viene a cuento esto? Que queremos hacer lo mismo para el crono canola. Queremos hacer un crono canola para Argentina y para Uruguay, ¿sí? Esa es la idea y por eso estamos mirando esto y por eso un poco vinimos a charlar con ustedes y con la gente de Erro a ver si podemos ir armando eso para que ustedes lo tengan disponible para la próxima campaña. ¿Está? Esa es un poco la idea. ¿Pregunta? ¿No? Bueno, vamos. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los cultivos? Funcionan así. Así funcionan todos estos cultivos que ustedes ven acá. Este es un cultivo de ciclo largo, un invernal y un primaveral va a venir por acá, probablemente. Entonces, esta sensibilidad al cambio en la fecha de siembra es distinto para los primaverales respecto de los invernales. Y después lo vamos a ver, en trigo lo tenemos más caracterizado, que en trigo esto es más complejo. Porque después vamos a ver que los trigos largos, cuando cumplen vernalización, son insensibles al fotoperiodo. Y eso complica las cosas también, pero lo podemos caracterizar. Y cuando ustedes ya siembran muy tarde, la duración de los ciclos siempre está saturada. Una siembra primaveral, bien tarde. Y si esto lo medimos en tiempo térmico, listo, lo podemos hacer para años frescos, cálidos, intermedios, lo podemos hacer para lo que nosotros queremos. Entonces, esto es lo que la propuesta es que ustedes tengan presente, que en breve pueden contar con algunos modelos de saber cuándo. Algunos de ustedes preguntó, ¿y las latitudes cómo la manejamos con la fecha de siembra? Con la latitud cambia el fotoperiodo, cambia la duración del día para una misma fecha, entonces no es lo mismo el norte que en el sur. Bueno, si uno tiene eso ya una predicción, puede saber cuándo va a ocurrir cada etapa. ¿Tá? Entonces esa es la idea que ahora en el futuro, si la podemos, la vamos a armar para liberarla a la producción. ¿Tá? Bueno, fíjense que acá, ustedes lo que tienen acá es el algoritmo del modelo que empezamos a trabajar. Muchas de estas variedades ustedes no la usan, pero acá tenemos una Nuvola 300, una Diamond que es bien cortita. Fíjense la duración en grados día que tiene una Diamond, que es un cultivar cortito, contra una Jaiola 830, que es un cultivar largo, que tiene horas de frío. Entonces, acá tenemos, fíjense, esto es la emergencia, el botón floral. Acá lo que tenemos es la emergencia floración, y esto es la emergencia con frutos verdes. Y después tendremos madurez fisiológica que vendrá por más arriba. Entonces con esto, que es la fecha de siembra y el tiempo térmico, ya podemos hacer la corrida todos los años. Y ustedes pueden tener esta transformación de unidades térmicas, que seguro para ustedes les es más familiar que tal vez el maíz, que la manejan más. Con esto podemos hacer que cuando florece en un año cálido, un año fresco, en un año promedio. ¿Tá? Entonces esto es lo que hay que construir, que se construye con esos fenológicos que vieron ahí. ¿Hasta cuándo el cultivo tiene requerimiento de horas de frío? Hasta este momento, hasta botón floral. Desde que la semilla se imbibe de agua, que le entra agua a la semilla, hasta este momento de botón floral. Después de ahí, ya la vernalización no juega ningún rol y todo es duración del día y fotoperiodo. ¿Tá? Ese es un poco
cuánto tiene de vernalización. Y el llenado de grano siempre va a ser en tiempo térmico, y siempre va a ser un tiempo térmico fijo, lo cual facilita las cosas. Va a haber diferencia entre materiales, probablemente, pero va a haber un tiempo térmico fijo. Después Débora va a hablar un poco del momento de cosecha con la humedad, que es lo que a ustedes les interesa. Pero tenemos que saber cuándo llega a madurez fisiológica con una determinada humedad, porque a partir de madurez fisiológica el grano, listo, hay que esperar que seque, ¿sí? Esa es un poco la idea. Sí. Bueno, buena pregunta. Acá preguntan cuál es la temperatura base. La temperatura base es la temperatura a partir de la cual el cultivo tiene algo de desarrollo. Si está por debajo de la temperatura base queda como frisado, congelado, no avanza, no cambia el ápice, no hace nada. La temperatura base en estos cultivos de invierno y particularmente en canola va entre 0 y 5 grados. Eso es lo que la literatura muestra. Pueden usar 0, se puede usar 0, se puede usar 5 grados. Es una generalidad. La otra pregunta podría ser, ¿cambia la temperatura base con la duración del ciclo? ¿Con las etapas? Sí. A medida que el ciclo avanza, la temperatura base también va siendo mayor. Entonces, para que tengan una idea, lo podemos discutir en trigo, esa temperatura base va de 0 grados al principio y termina durante el llenado en 8 grados. Igual que cebada lo mismo. Y colza, que está un poco menos estudiado todavía, se usa 0 generalmente, pero seguramente cuando termina el ciclo va a estar un poco más de 0, estará en 5 para arriba. Por sencillez usamos 0 o 5. ¿Está? Bueno, esta fue la primera vez. Yo les quiero mostrar qué es lo que ustedes se van a encontrar, si podemos armarlo. Esta es una versión preliminar que, como yo les decía, hoy el cronosoja está funcional, ponen cronosoja, se registran, totalmente gratuito, y corren más de 30 y pico de materiales de soja de grupo de madurez del 3 al 8, al 7, y con nombre y apellido, y el genérico, que también lo pueden tener, y van a ver cómo ocurre cada una de las etapas. Bueno, esto es lo que vamos a armar para colza. Entonces ustedes van a tener, van a elegir un departamento, un distrito dentro del departamento, van a elegir un material, una fecha de siembra, y el modelo les va a calcular esto. ¿Cuándo es? Con esa fecha de siembra la emergencia, cuando llegó al estado de roseta, que le ponemos 6 hojas, algún valor hay que ponerle, porque esto es lo que marca el riesgo de helada. El riesgo de helada en roseta, a partir del cual tolera helada, va a ir entre 6 y 8 hojas de roseta. Después de ahí empieza a tolerar helada. Después, claro, le puede agarrar una helada de floración, indudablemente. Pero como hay tantas ondas de floración, la helada de floración es menos crítica porque no le va a hacer perder el cultivo. El cultivo se lo va a hacer perder acá, si hay helada. ¿Tá? Entonces, siempre le tenemos que poner un valor. Le estamos poniendo un valor de 6 hojas para que sepan cuándo va a ocurrir eso. El botón floral, el inicio de floración, fin de floración, y les va a dar la madurez fisiológica, que es cuando ya el cultivo llega al punto máximo de llenado de grano. A partir de ahí se seca. ¿Tá? Y el modelo lo van a tener en tiempo térmico y en día. Y le vamos a agregar acá abajo la cantidad de agua útil que tiene el suelo en ese suelo de esa localidad, ¿sí? O de ese departamento. Esa es la idea que hay de armar esto, ¿sí? Y bueno, ahí estamos tratando de afinar esta simulación. Hoy tenemos, fíjense que para floración estamos teniendo un error de más o menos entre 8 y 10 días, lo cual es demasiado. Entonces tenemos que ajustar esto para que mejore el modelo. Y lo mismo estamos haciendo en carinata, que es esto que tenemos un acuerdo con la empresa Nucit, que está en Argentina, introduciendo carinata, que hoy hay más hectáreas de carinata que de colza en Argentina. Y bueno, la idea es armar estos dos modelos para que puedan ser transferidos a la producción. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, los que han usado el cronosoja va a ser igual, la misma lógica, la misma estructura, todo exactamente igual. Pero vamos a tener colza. Y muchas de las colzas, como mostró allí Lucía, no están en Argentina y muchas de las argentinas no están acá. Entonces la idea es, una vez que se arme el algoritmo, combinar todos esos materiales para que tengamos de Argentina y Uruguay todos los materiales en ambos países, ¿no? Esa sería la idea un poco. ¿Está? Hola, buenos días. Yo voy a hablar brevemente de lo que es la interacción genotipo-ambiente,
que es básicamente cómo se comportan los genotipos y es el comportamiento diferencial de los genotipos en diferentes ambientes. El principal factor que afecta la variabilidad de los rendimientos es el ambiente mismo. Y en segundo lugar, la interacción entre estos dos, ¿no? Genotipo y ambiente. Ahora, ¿qué tipos de interacción encontramos? Van a ser dos. Una es no cruzada, se llama cuantitativa o no cruzada. Por ejemplo, tenemos un ambiente 1, como puede ser este año, ¿no? Un año muy seco, donde tenemos rendimiento en función de ese año y otro genotipo que rinda un poquito más en un ambiente más restrictivo, como puede ser un año seco o cálido, y un ambiente óptimo como ambiente 2. Entonces, acá vemos que si llamamos a este genotipo A y genotipo B, la elección del genotipo va a ser muy sencilla porque uno elegiría el que mayor rendimiento tiene en ambos ambientes. Ahora, la situación es diferente cuando tenemos una interacción cruzada, que acá básicamente es lo que presentamos así, de esta manera, ¿no? Entonces, acá, si uno conoce de antemano qué tipo de daño va a tener, la elección del genotipo va a ser sencilla. Ahora, cuando uno no sabe predecir qué tipo de daño va a llegar a tener, uno optaría por tener el mayor rendimiento, así que haya un compromiso entre mayor rendimiento y mayor estabilidad de ese cultivar. Entonces acá tenemos un genotipo B que está más adaptado a ambientes marginales o ambientes más restrictivos y un genotipo A que está más adaptado a ambientes más potenciales. Y acá, bueno, básicamente lo que queremos mostrar es una comparación entre especies, ¿no? Entre trigo y colza. Acá lo que se evaluó fueron dos ambientes muy contrastantes, ¿no? Valdivia, de alto rendimiento potencial, versus Buenos Aires. Buenos Aires es muy semejante a rendimiento potencial a lo que podrían observarse aquí en Dolores. Y lo que se comparó fue un genotipo de trigo primaveral, Weevil, versus uno de colza primaveral llamado Solar. Lo que se demuestra acá, ¿no? Cuando uno hace el rendimiento en función de ambos ambientes, es la mayor sensibilidad que tiene colza respecto a trigo. Sin hablar, ¿no? De los altos rindes que vemos en Valdivia. Son cerca de 9 toneladas en colza y 13 toneladas en trigo. No hay tanta diferencia en trigo, cuando uno observa los dos ambientes, pero sí en colza, sí es casi el doble, 4 versus 9. Ahora, cuando uno va a los componentes de rendimiento, peso de grano versus número, el peso de grano parecía ser más estable, a pesar de, estamos hablando de peso de 1000 en peso de granos, y el número de granos por metro cuadrado. El peso de grano parece no haberse afectado demasiado, pero sí el número de granos fue muy variable. El número de granos en colza en Buenos Aires, fíjense, cerca de 100.000 granos por metro cuadrado. Prácticamente el mayor aporte en Valdivia fue el mayor número de ramas, ¿sí? Un mayor número de ramas permite tener mayor silicuas por planta. Y levemente mayor peso en Buenos Aires, peso de grano en colza, fue debido a un mayor aporte del vástago principal respecto a las ramas. Es un grano un poco más pesado respecto a las provenientes de las ramificaciones. Ahora, cuando uno observa la calidad de grano, en trigo levemente aumentó en un ambiente más de menor potencial, principalmente porque la concentración de proteína está muy relacionada al rendimiento, ¿no? El rendimiento fue menor, hay una mayor dilución del nitrógeno en el grano y permitió tener cerca de 13% de proteína en grano, versus 9 en Valdivia. Y en aceite fue muy estable en colza, ¿no? Alrededor de 49 al 50%, no hubo variaciones. Y por último, referente a interacción genotipo por ambiente, acá capaz que no vean nada, se ve muy chiquito, es una comparación de 9 cultivares de colza primaveral, son de años de liberación antigua, ¿no? Estamos hablando del 97 al 2010, pero lo que se intenta resaltar acá es, acá se representa rendimiento en función de los años, ¿no? Va del 2007 al 2012. Y lo que se intenta resaltar es que en el 2008, el año que está acá marcado,
fue un año seco y cálido, y resalta un genotipo que fue si uno compara, ¿no? el largo del ciclo fue el ciclo corto, o sea, fue el Rivet del año de liberación 2007, fue el ciclo más corto y fue el que se despega del resto de los genotipos en cuanto a rendimiento. El resto de los genotipos parece tener un mismo patrón. Ahora, cuando uno observa ese genotipo y lo evalúa en cuanto a estabilidad, a ver cuán variable fue a lo largo de los años, si uno representa rendimiento en función de estabilidad, que cuanto mayor es el índice, en este caso es más inestable, uno observa ese genotipo acá, el cual representa que tuvo un rendimiento bastante aceptable, pero fue bastante inestable. En cambio, los más estables se representan acá, ¿no? Que fueron los que más o menos obtuvieron un patrón similar a lo largo de todos los años, no hubo grandes variaciones. Bueno, eso es todo en cuanto a interacción genotipo por ambiente. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, ¿cómo se llenan los granos? Vimos que la floración es muy larga, ¿no? Casi un mes nos mostró Lucía que estuvieron floreciendo. En el racimo principal, ustedes lo han visto, ¿no? Donde empieza la floración va de abajo hacia arriba, o sea que las silicuas más grandes y los granos más grandes van a estar en la base de ese racimo floral principal, y luego van hacia las ramas, ahí va de arriba hacia abajo, ¿no? Y todas esas flores entonces van a tener llenados que van a ir a distinto tiempo, ¿sí? Eso va a generar algunos problemas si usamos genotipos con mucha dehiscencia, porque las silicuas que ya estén maduras y ya se estén secando, esas se empiezan a abrir, que eran las primeras, ¿no? Que empezaron. Lo primero que va a crecer, por supuesto, es la silicua, la vaina, ¿sí? Es lo que vemos en este gráfico. Estos son las mediciones en función del tiempo, en los días después de floración. Lo primero que va a crecer entonces es el tamaño de la silicua. Y el tamaño de la silicua le va a imponer un límite también a la cantidad y el tamaño de las semillas, ¿sí? Hay mucha variabilidad en el número de silicuas y el número de granos por silicua. Podemos tener silicua con 1 grano o 30 granos, ¿sí? Vieron que eso tiene bastante variabilidad. Y como todo llenado de granos, va a tener una curva sigmoidea, como cualquier crecimiento, ¿sí? Y podemos ver que la pared de la silicua es lo primero que crece, y está bien, porque recuerden que la fotosíntesis es la que hace la pared de la silicua. Luego hay una acumulación de proteína y carbohidrato, y fíjense el componente aceite, que es este que está acá. Empieza más tarde, ¿sí? Y lo hace con una tasa muy alta, pero durante un corto periodo, y hacia el final del llenado. ¿Y eso qué implica? Que si por alguna razón hay acortamiento del llenado, la silicua ya creció, la pared de la silicua creció, la proteína se estuvo acumulando, pero ¿cuál es el componente que va a ser más castigado, el que va a ser más rezagado? El aceite. ¿Por qué? Porque es el que se sintetiza más tarde, ¿sí? Es el que empieza más tarde. Entonces, si yo en vez de tener un llenado total desde inicio de floración de 50, 60 días, tengo uno de 45, ¿a quién le restamos esos días? Se los restamos más al aceite, ¿sí? Y eso explica también fluctuaciones que vemos en el porcentaje de aceite, que no es tan estable como un girasol o otras, que depende mucho más del genotipo, ¿sí? Acá el ambiente influye sobre el porcentaje de aceite, ¿sí? Y parte tiene que ver con esto. Es el componente que se sintetiza más tarde y es el que se penaliza si se acorta el ciclo, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, junto con eso, ustedes ya saben, lo que va a ir acompañando es cambios de color, ¿no? Esos granitos que primero son translúcidos, que si lo aprieto son una bombita de agua, luego se ponen verdes firmes, ¿sí? Cambian de color verde más oscuro. El grano también hace algo de fotosíntesis, pero no aporta mucho, ¿sí? Pero tiene clorofila y es capaz de hacer fotosíntesis. Y luego van a ir cambiando de color, ¿sí? Van a ir lo que se llama grano moteado, no sé cómo le llaman acá, porque en cada lugar le llaman distinto. Grano pintón, se empieza a motear y luego cambia de color, al borrabino o al gris o al negro, depende el genotipo. Esos cambios de color de la silicua y del grano también nos van indicando en qué grado de desarrollo están, aunque no son indicadores inequívocos, ¿sí? Porque como todo lo que tiene que ver con el color es subjetivo. Por ejemplo, un año seco es probable que perdamos color verde antes. Un cultivo que tiene alternaria, una enfermedad, no sé si acá hay mucha alternaria, en algunas zonas, no tanta, que mancha las silicuas y las decolora, entonces ahí ya no nos sirve ese indicador visual, ¿sí? Y entonces
bueno, acá tenía otra cosa. ¿Qué esperar un año seco? Ahora seguimos hablando de llenado. ¿Qué esperar en un año seco? Bueno, acá no lo van a ver mucho, pero la gente de Erro les va a pasar estos datos. Esto es en Australia. Australia hace mucha colza, está más o menos a nuestra latitud, así que hay muchas cosas de ellos que podemos entender acá también. ¿Qué pasa allá? Allá llueve, tienen régimen mediterráneo. Llueve en el invierno y hacia la primavera falta el agua, lo que nos está pasando este año a nosotros, ¿no? Y entonces no se pueden dar el lujo de tener ciclos muy largos, porque se les acaba el agua en pleno llenado, en periodo crítico y en llenado. Y entonces lo que se observa acá es qué pasa cuando falta el agua, ¿no? Acá hay un ensayo irrigado y un ensayo control sin agua e irrigado en floración, o sea, le aportaron agua, que sería la lluvia que esperábamos en septiembre, que decía Lucía, si nos hubiese caído una buena lluvia ahí, nos daba un respiro. Y vemos que lo que más se va a afectar, cambia respecto del año la magnitud del efecto, pero lo que más se va a afectar es la densidad de silicuas, ¿no? Se pierden silicuas. No sé si ustedes han visto racimos en donde ven los palitos, donde debería estar la silicua y no está, ¿no? Ahí hemos perdido silicuas. Y el número de granos, lo que más vamos a perder es por número de silicuas, ¿sí? Hay aborto, hay diferencia entre las silicuas, ¿sí? Que una tenga 15 granos, otra tenga 25, pero lo que más va a afectar es si tengo más o menos silicuas, ¿no? Entonces, si ustedes recorren sus lotes y ven que hay mucho aborto, a veces pasa por frío también, ¿sí? Por heladas, por frío y por sequía también, si hay mucho aborto, ahí estamos perdiendo número de granos, ¿sí? ¿Qué esperar con el aceite en un año seco, que además suele estar acompañado, este año no, pero suele estar acompañado también por años cálidos, ¿no? Y acá vemos que también la temperatura durante el llenado de los granos tiene un efecto negativo, ¿no? El porcentaje de aceite disminuye. En estos ensayos, estos eran en Buenos Aires, con estos genotipos, eran 6 genotipos diferentes, hay invernales y primaverales, disminuía más o menos 1 punto porcentual por cada grado centígrado, ¿sí? De temperatura media durante el llenado, ¿no? En toda la profloración. O sea, fíjense que es bastante sensible el aceite, ¿no? Es medio maricón el aceite. Está al final, le cuesta, es costoso. Recuerden, sintetizar aceite es el doble de costoso que sintetizar almidón, ¿no? El trigo está llenando esos granos con almidón, que es barato energéticamente, ¿no? El aceite es el doble de caro, ¿sí? Energéticamente. Así que ni la sequía, por supuesto, ni la alta temperatura son buenos en el llenado. ¿Qué quisiéramos? Óptimo, un llenado de 16, 18 grados centígrados de temperatura media, largo, 50, 60 días de llenado. Eso sería óptimo, ¿sí? No lo logramos en la mayoría de los años, sí lo logran en Valdivia. Vieron que Gonzalo les mostraba los rendimientos y los porcentajes de aceite que tenían, ¿sí? Hagan preguntas de lo que quieran, ¿eh? Veo caras que se mueven, cabezas que dicen que sí, consulten, pregunten, cuenten sus experiencias. Esto nos muestra, son ensayos controlados, ¿sí? Pero nos muestra qué pasa cuando pasan las dos cosas, el peor escenario, ¿no? Que haya sequía y que haya calor y que estén los dos juntos, ¿no? Y entonces el porcentaje de aceite disminuye porque hay sequía, disminuye por la alta temperatura y si se combinan las dos cosas, ocurren algo que llamamos efecto aditivo, o sea, se suman los dos, ¿sí? A veces no ocurre eso, a veces si la sequía es muy fuerte ya manda y entonces ya es suficiente con la sequía sola, el calor no le agrega nada. Pero en general, si se combina calor con días nublados, también observamos ese mismo efecto, ¿no? Falta fotosíntesis y encima hace calor, se acorta el llenado, vemos disminución en el porcentaje de rendimiento, ¿sí? En el porcentaje de aceite, perdón, ¿sí? Esto es esperable este año. Y esto es esperable, ¿sí? Bueno, madurez. Ay, qué lindo que lo imprimieron en colores, así se ve. Esta es carinata, porque eran los ensayos que tenía a mano para sacar la foto, pero es la prima hermana, ¿no? Una es Brassica carinata, esta es Brassica napus, son muy, muy similares. Bueno, ¿qué sabemos de madurez? Como les dijo Daniel, cuando llegamos a madurez fisiológica, se terminó el rendimiento, ¿no? El número de granos se terminó de formar 15 días después de inicio de floración, ¿no? Ahí es el periodo donde definimos casi el 70% del número de granos. Y el peso de los granos lo vamos a definir en madurez fisiológica, al final del cultivo, ¿sí? De los dos componentes, el que más importa es el número de granos, ¿no? Lo que va a pasar después de madurez fisiológica es solo la pérdida de humedad, ¿sí? El cultivo se va a tener que secar hasta una humedad
óptima para poder cosecharlo. Y en colza tenemos dos opciones. Podemos hacer corte hilerado o podemos hacer cosecha directa. ¿Quiénes han probado cosecha directa acá? ¿Nadie? ¿Una mano, dos, tres? Unas cuantas. Bien, bien. Bueno. ¿Por qué surge el momento de madurez fisiológica? Como les decía, lo podemos tratar de mirar a ojo, que es lo que más usamos, ¿no? Y entonces lo que vamos a mirar es el cambio de color. Te corto una cosa. Sí. ¿Qué pasaría si hileramos antes de este momento de madurez fisiológica? Le cortamos el llenado antes, a una buena proporción de granos. Algunos ya habrán terminado de llenar, vieron que dijimos que esto es escalonado, pero va a haber otra proporción que todavía le falta y entonces nos estamos perdiendo, ¿sí? esos granos, ¿sí? El llenado de esos granos. Y además, si cortamos antes, acuerden, penalizamos el aceite, ¿no? Le estamos cortando la fase final, que es cuando se está llenando el aceite. Por eso es importante no apurarse demasiado, ¿sí? Cuando uno va a aplicar un desecante o cuando va a cortar y hilerar. ¿Y cómo cómo intuimos que llegamos a madurez fisiológica? Hay indicadores visuales, ¿sí? Que es el cambio de color en las silicuas. Si en el racimo floral principal vemos que las silicuas basales, que eran las primeras que florecieron, las primeras que empezaron, están negras y duras, firmes, ya están secas. Las del medio ya han cambiado de color, tienen más del 50% de los granos de color ya oscuro. Y arriba tenemos granos que pueden estar más verdes, pero están verdes firmes, no hay bolsitas de agua, ¿no? Sino que están granos verdes firmes que están empezando a cambiar de color. En ese momento decimos que estamos en madurez fisiológica. Esto que le llamamos cambio de color, sabemos que va a haber un degradé, ¿no? Acá están más oscuros, acá están más claritos. Esto le llamamos 60% de cambio de color, ¿sí? El 60% de cambio de color, acá tenemos más, acá tenemos menos color, ¿sí? Pero en el total de todo el racimo tenemos 60% de cambio de color. Más o menos ahí sabemos que estamos muy cerca de la madurez fisiológica, ¿sí? No hace falta esperar que estos lleguen a madurez fisiológica, ¿sí? Porque ahí estos ya se pasaron, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Es un balance. En nuestras densidades, esto lo desarrollaron los canadienses. Ustedes saben, el Canadá, un país muy importante, el principal exportador de canola. De hecho, la canola es un nombre que ellos inventaron. Ellos usan densidades muy altas y ciclos de 3 meses y medio, 4 meses. Entonces a ellos solo les interesa el racimo principal. Pero nosotros, ¿qué vimos? Que usamos 40, 50, 60 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que mirar también las ramas. No nos alcanza con mirar solo el racimo floral principal, sino que tenemos que mirar también las ramas. ¿Por qué? Porque el 60, 70% del rendimiento nuestro no está en el racimo principal, ¿sí? Sino que está en las ramas. Así que hay que mirar que este cambio de color ocurra también en las ramas, ¿sí? Si yo voy a mirar la rama más basal de la última chupón que salió al ras del piso, seguramente que eso está verde todavía, ¿sí? Pero fíjense que tenemos que hacer un balance, ¿sí? Entre las silicuas que más van a aportar al rendimiento, que son las que están más arriba, ¿sí? De las silicuas que están más abajo en la planta, ¿tá? Esas por ahí van a estar todavía más verdes y por ahí nos dan algún problema en la cosecha, ¿sí? Porque no la va a poder trillar la cosechadora, ¿sí? Pero importante entonces, 60% de cambio de color, bien marrón, bien oscuras acá, cambiando de color acá con más del 50%, ¿sí? No pintón, sino ya cambiando con más del 50% acá, y acá puede ver algo verde. ¿Lucía, querés mostrar? No, ahora vas a hacer la técnica. Bueno, sí, sí. Eso nos indica entonces que estamos en madurez fisiológica, ¿sí? Otra alternativa que nos puede ayudar, otro indicador que nos puede ayudar a... Daniel dijo, hay que ponerle número a las cosas, ¿no? Es asociar la humedad del grano, ¿sí? Con su estadio de madurez. Y eso se hace para muchos granos. En trigo, por ejemplo, es entre 35 y 37% de humedad del grano, es madurez fisiológica. En soja es 60%, ¿sí? En maíz es 35%, o sea, se saben los valores que están asociados al momento de madurez fisiológica. Sabemos que a medida que se va llenando el grano, la humedad del grano va bajando. Cuando es un granito que es una bolsa de agua, tiene 90-95% de humedad. Cuando lo vamos a cosechar, tiene 10% de humedad, ¿sí? Entonces, fíjense, este gráfico nos muestra el peso de los granos en función del porcentaje de humedad. Y fíjense que va de 100 a 0, ¿no? O sea, va como en el tiempo. Primero está muy húmedo, después
se va a ir secando. Esto es el llenado de grano, está llenando el peso, ¿sí? Y la humedad está bajando. ¿Y acá qué pasó? El peso ya no sube más. Y entonces, en este momento, cuando el peso ya no sube más, es el momento de madurez fisiológica, ¿sí? ¿Y qué humedad tenía en ese momento? 46% de humedad, ¿sí? Y eso lo probamos con muchos genotipos, invernales, primaverales, con muchas fechas de siembra, en distintas ramas, en distintas posiciones, y es consistente, ¿sí? Entre 45 y 46% de humedad estábamos en madurez fisiológica. Fíjense que es bastante alto, es un valor parecido al de la cebada. La cebada también tiene 48% de humedad, madurez fisiológica, ¿sí? En ese momento, entonces, cuando el grano tiene 46% de humedad, llegó a madurez fisiológica. Después de eso va a seguir bajando la humedad, pero el peso no va a seguir aumentando, ¿sí? ¿Está? A nivel de cultivo, este modelo lo desarrollamos con este grafiquito que le mostramos acá, y Lucía tiene acá el modelo vivo. En el racimo floral principal sacamos la silicua de la 10 a la 14 contando desde abajo, ¿sí? Que más o menos en un racimo floral principal, ¿sí?, de este tamaño es más o menos la zona de transición entre la basal y la intermedia, ¿sí? O sea, estaríamos agarrando por acá, ¿ven? Entonces, de ahí sacamos 5 silicuas. Acá, de la vara principal, de la colza, arrancan a contar como dice Débora. Sí. Todas estas son ramas, ¿no? Esto ya sabemos, todas estas son ramas, 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 y acá nos quedamos con el racimo floral principal, ¿sí? Y entonces, la zona de transición entre, fíjense que podemos contar como tercios, ¿no? El tercio basal, el tercio intermedio, el tercio superior, ¿sí? Bueno, acá justo tenemos aborto, lo que decíamos hoy, ¿no? El aborto de vainas, pero sacaríamos la silicua de la 10 a la 14. Si nos faltan, seguimos con las de arriba, ¿sí? Sacaríamos esas 5 silicuas. Después vamos a sacar la rama 2, porque la rama 1 es muy parecida, ¿sí? Esta de acá. Vamos a sacar la rama 2 y vamos a sacar la rama 4, ¿sí? ¿Eso para qué? Para tener la variabilidad, porque vieron que como tenemos mucha ramificación, y entonces vamos a sacar con esa variabilidad. En cada una de esas vamos a sacar la silicua 10 a la 14, ¿sí? Vamos a contar y vamos a sacar de la 10 a la 14. Si no quieren ponerse a contar, más o menos, ya les digo, es la transición entre el tercio basal y el tercio medio, ¿sí? De ahí sacamos las silicuas y las ponemos a secar. Tenemos que pesar el peso fresco. Lo vamos a hacer en varias plantas, ¿no? No lo vamos a hacer en una. Eviten los bordes, ¿sí? Ya sé que es difícil meterse adentro para ir a muestrear, pero por lo menos métanse un poquito hacia adentro y saquen de por lo menos 10 plantas. Son 15 silicuas por planta, van a tener 150 silicuas, ¿sí? Esa silicua se hace el peso fresco y después se pone a secar, ¿sí? Y se hace el peso seco. Para no tener que estar pelando y sacando granitos, que es muy complicado porque el grano de colza es muy chiquito, lo que hicimos fue asociarlo con... antes de pasar, les muestro más o menos qué humedad tiene con el color. Pero de vuelta, el color no es tan preciso, ¿no? Por ejemplo, perdón, Débora, la jayola, que es este híbrido que tenemos acá, jayola 5S5, que te pasamos los datos, Débora, está sembrado el 3 de mayo, la jayola tiene una coloración que queda rojiza. Entonces, si nos basamos por los colores del verde al amarillo, se nos va a complicar, porque no tiene el mismo patrón de colores. Por eso está bueno el dato que van a comentar el objetivo de la humedad. O si usan mostaza, si hacen carinata, no cambia de color marrón y negro, cambia a color clarito, amarillito claro, el color de la mostaza. Entonces, ahí no nos sirve el moteado para ver eso, ¿no? Entonces, el pintón. Así que bueno, fíjense, esto es una silicua con 75% de humedad. Estas son silicuas con 71% de humedad. Estas con 65, ¿ven? Ya empieza a perder la clorofila y se empieza a poner color pajiza. Esta tiene 57 y esta tiene 30% de humedad, ¿sí? Lo que vamos a observar también es que a medida que se van secando las silicuas, cuando baja mucho la humedad, lo que va a ocurrir es que las semillas se sueltan. Ese tejido placentario, esa telita blanca, ¿vieron? Abrieron silicuas de colza, van a ver que tiene como una telita que envuelve los granos. Esa telita se va a ir secando, ya pierde funcionalidad, ya no se alimenta más ese grano, por eso que no llena más, ¿sí? No recibe nada de la planta madre. Y lo que va a pasar es que se sueltan. Y entonces si nosotros movemos, cuando ya están secos, que sentimos eso que le llaman sonajero, ¿no? O sea, lo que vamos a sentir son las silicuas sueltas dentro de las semillas sueltas adentro de la silicua, ¿sí? Bueno, esto está muy lindo, pero hay que ir a medir la humedad de los granos. Entonces, como es engorroso ir a pelar y medir humedad de granos, lo que hicimos fue asociarlo, ¿cómo se asocia la humedad de grano con la humedad de las silicuas, ¿no?
Entonces, fíjense, acá tenemos la humedad de la silicua entera en función de los días de defloración. Fíjense, siempre los órganos maternos, los que hacen maíz tardío lo saben, lo que tarda en secarse las chalas y la mazorca, ¿no es cierto? Siempre los órganos maternos están muy húmedos, ¿sí? Durante todo el llenado. Y en madurez fisiológica, que son estas rayas que vemos acá, fíjense lo que pasa con la humedad de la silicua. Baja muchísimo, ¿sí? Las silicuas en 10 días se secan, ¿sí? Es rapidísimo. Que alcanzar una madurez fisiológica, el secado es muy rápido. Y ese es el problema en canola, que si tiene dehiscencia, ahí es donde estamos perdiendo los granos, ¿no? Bueno, fíjense este patrón de humedad de la silicua en función de los días de defloración, si lo asociamos la humedad de la silicua en función de los granos. No es una línea recta, o sea, no es que la silicua va igual que el grano, porque fíjense, la silicua está siempre mucho más húmeda, hasta madurez fisiológica, que ahí baja, ¿sí? Y entonces podemos ver, de vuelta, ¿no? La humedad de la semilla al principio está muy alta, y la silicua también, ¿sí? Está en 80, 90% de humedad. La humedad de la semilla va bajando, 46%, que es el porcentaje de humedad a madurez fisiológica. Fíjense, la silicua tenía 70%, entre 65 y 75, ¿no? Y de ahí, ¿qué hizo? Después de madurez fisiológica, baja rápidamente, ¿sí? Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para decir, con una humedad de 70% de humedad de silicua, ¿sí? Y bajando, o sea, de 70%, y voy a la semana y lo mido de vuelta y ya está en 65, estoy seguro de que está en madurez fisiológica, ¿sí? Entonces, madurez fisiológica lo alcanza el cultivo cuando tiene 46% de humedad en el grano o 70% de humedad en la silicua, ¿sí? Y eso es otro indicador más, además del visual, que nos va a ayudar para decidir cuándo podemos ir a hilerar, cuándo podemos ir a aplicar un desecante. Ese es el momento de hilerar. Acá tengo la mía acá, sí, sí. A partir de ese momento uno podría hilerar, ¿sí? 46%. Fíjense que, no sé las recomendaciones que ustedes tenían. Antiguamente se decía 35%. Entre 35 y 25% de humedad de la semilla se puede hilerar. No hace falta esperar tanto, porque la madurez fisiológica empezó antes, ¿sí? Podemos hilerar a partir de 46% de humedad, ¿sí? de la semilla, ¿tá? O 70% de humedad de la silicua, ¿sí? Acá, solo para comentarles. Este es algo acá que es para evaluar residuos de grano. Esto está sembrado el 3 de mayo, el Jaiola 575, y hace una semana le venimos haciendo la técnica de la silicua, y está en 70 y bajó a 68 más o menos. O sea que esto, así como lo ven ahora, que si quieren lo saquen, ya estaría en madurez fisiológica. Ya se podría, y la colorimetría del grano a veces no condice tanto con el dato objetivo. Con el dato de la humedad. Sí, por eso les digo, vamos a usar las dos cosas, no es que hay que elegir uno o el otro, las dos nos sirven, ¿sí? El indicador visual y la humedad. Los dos nos van a ayudar a tomar la decisión. Bueno, va a depender del genotipo, ¿no? Los genotipos más modernos, por suerte, tienen menos dehiscencia, ¿sí? Pero vas a empezar a perder a partir de que baja la humedad de la silicua, viste que de 70 te baja a 30 en 10 días, ahí es donde ocurre el shattering, ¿no? Sí, o antes, la desecación empieza con menos de 50, ya podés tener shattering, ¿sí? Pero fíjate que baja muy rápido, te baja en 5 o 6 días, en una semana ya te bajó la humedad de la silicua de 70 a 30, ¿sí? Bueno, ¿conviene cosechar o hilerar? ¿Sí? Hilerar o cosechar directamente. Bueno, de vuelta vamos a los expertos que más años hace que hacen colza, canola, que son los canadienses. Estos son ensayos en la zona colcera, el corazón en Indian Head, en la zona experimental de colza, y fíjense, tienen el rendimiento para cosecha y cortado, hilerado y después cosechado, ¿sí? Que es la barra verde oscura, y para esperarlo hasta cosecha directa. Y son distintos años. Estos son localidades y años. Acá tienen años del 2009, 2010 y distintas localidades, ¿sí? ¿Y qué les da? Fíjense, un año esperar, perdió 4%, otro año esperar y hacer directa, perdió 18%, o sea, 82% de rendimiento. Otro año perdieron hilerando, ¿sí? Un 12%, si la esperaron dio más la cosecha directa.
otro año perdió 10%, ¿sí? Haber hilerado antes, ¿sí? Les convino esperar. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Fíjense, en promedio, usando todos los años y las localidades, ¿qué da? ¿Qué ven acá? ¿Ven mucha diferencia entre las barras? No, 28%. Y entonces, ¿qué es a qué conclusión llegaron los canadienses? Que depende, como todo, ¿sí? ¿Conviene cosechar o conviene hilerar? Depende. Y fisiológicamente, ¿de qué va a depender? Bueno, hay 2 o 3 cosas que son bastante obvias, ¿no? Si el genotipo es muy dehiscente, ¿sí? Conviene cortar y hilerar, porque entonces lo que aceleramos es el secado, emparejamos la maduración. Entonces, a diferencia entre las silicuas que se empezaron a secar y se abren, que encima son las más grandes, las que más granos tienen, y esperar hasta las últimas para poder cosechar, evitamos eso, ¿sí? Lo que hacemos es separarlo de la planta madre y ahora lo único que va a hacer es secarse, ¿sí? Entonces, en genotipos que no son resistentes a la dehiscencia, el corte hilerado tiene una ventaja, ¿sí? Evitar la pérdida por dehiscencia. Por suerte, como decía Lucía, el mejoramiento está haciendo su trabajo y nos está dando genotipos con menos dehiscencia, ¿sí? Así que eso con el tiempo está mejorando. Si el canopeo no está bien armado, ¿sí? Los canadienses le llaman el armado del canopeo, el entretejido, le llaman tejido, urdimbre sería el nombre en castellano, ¿no? Si las silicuas están bien unidas, formando ese manto continuo, tejido, ¿sí? Por el que no podemos caminar, lo que no van a hacer es moverse con el viento cuando estén muy secas. Lo que más abre las silicuas es el golpeteo de una planta con la otra, ¿sí? Y las silicuas muy secas se abren, ¿sí? Entonces, si está bien armado el canopeo, con silicuas entretejidas, que tienen menos movimiento con el viento, ¿sí? Eso y un genotipo que tenga poca dehiscencia, podemos esperar entonces hasta cosecha directa, ¿sí? ¿Está? Cosecha directa, esperar que se seque o intervenir con algo. Podemos esperar hasta 13% de humedad, ¿sí? Que baje la humedad del grano, y a partir de 13%, la base acá es 8,5, ¿no? La base de entrega. Entonces, de 13% a 10% de humedad de grano, podemos cosechar y tenemos el grano con la humedad de recibo, ¿sí? O podemos acelerar aplicando desecantes, que ahora hablamos, ¿sí? Aplicando herbicidas, y el único desecante que se puede, que es Diqual, ¿sí? Ahora hablamos un poquito de desecante. Entonces, fíjense, si tenemos genotipos que no se abren, ¿sí? Que son bastante resistentes a la dehiscencia. Si tenemos un canopeo bien armado, ¿sí? Que está bien armado, bien entretejido, que no se va a estar golpeteando, todo eso nos hace que podamos esperar a la cosecha directa, ¿sí? Que podamos esperar que se seque la planta, ¿sí? Que se seque los granos en planta. La uniformidad. Ustedes van a ver lotes que están más desuniformes, ¿no? Que uno ve que hay manchones con plantas más verdes y otras que ya están secándose las silicuas, ¿no? Los cultivos que estén muy desuniformes, ahí es difícil esperarlos, porque ¿qué va a pasar? De vuelta, ¿no? Lo que va a pasar es que las que ya están se van a ir perdiendo los granos y estamos esperando para no meter todo ese material verde adentro de la cosechadora. Entonces, también, los lotes desuniformes es bueno, ahí sí viene mucho mejor la aplicación de algún desecante o directamente cortar y hilerar y uniformizo, ¿sí? Y la sanidad, por supuesto, el cultivo enfermo es el que antes tenemos que cosechar, ¿no? Si tenemos alternaria, si tenemos, alternaria es la enfermedad de silicua la más importante, eso es lo primero que hay que cosechar. O si tenemos foma o esclerotinia, no sé, tienen esas enfermedades acá, en Argentina las tenemos, por eso. Sí. Cultivos que estén enfermos, no nos podemos dar el lujo de dejarlo en el campo, que estén 20 días secándose. Ese, cortar y hilerar o desecar y cosechar lo más temprano posible, ¿sí? Bueno, y el clima, por supuesto, ¿no? El ambiente, si es seco, ¿sí? Una primavera, un inicio del verano que esté seco, nos va a ayudar a que se seque más rápido el cultivo y podemos esperar entonces la cosecha directa, ¿no? Ahora, si las condiciones no son aptas para el secado, ahí cortamos y hileramos, que la separamos de la planta madre y la obligamos a secarse más rápido, ¿sí? Solo aportar, cuando hablas de la resistencia de la licencia, por eso que destacamos el tema de Fénix CL y este portfolio, digamos, de híbrido, que en lo que es el
genotipo tienen ese mejoramiento genético y realmente las pruebas físicas lo demuestran de que tienen esa tolerancia a la dehiscencia, por eso podemos esperar tranquilo y una cosecha directa segura, ¿no? Que es otro de los beneficios que tenemos de empezar a diversificar un poquito el portfolio con este tipo de material. Y después con el tema de los primaverales, bueno, hay que jugar con cuál de las dos podemos menos, ¿no? Si jugamos una cosecha directa o a una limitada. Ya me apuro, que me van a aburrir si no. Bueno, lo otro que tenemos que considerar es qué consideramos listo para hilerar, ¿no? Dijimos que sí o sí tenemos que haber llegado a madurez fisiológica, porque si nos apuramos y sacamos antes, lo que vamos a estar perdiendo es rendimiento y aceite, ¿sí? Así que sí o sí estar seguro que tenemos 60% de cambio de color en el racimo principal y en las ramas también, 46% de humedad de grano, ¿sí? O 70% de humedad de silicua, ¿sí? Con esos indicadores sabemos que estamos en madurez fisiológica y ahí, a partir de ahí podemos entrar a hilerar. No hace falta... Uy, toqué. Ahí. No hace falta esperar a 35% de humedad para hilerar, ¿sí? Se puede hilerar antes. ¿Qué es lo que va a hacer el corte hilerado? Va a uniformizar lotes desparejos, ¿sí? Lotes enfermos y lotes enmalezados, eso también. Si no logramos una buena implantación y en la medida que el cultivo se está secando, las malezas aprovechan y evitamos, con el corte hilerado, las cortamos también a las malezas, evitamos que semillen, ¿sí? Importante formar una buena andana. Acá el compañero dijo, guarda que no se vuelen, ¿no? En zona de mucho viento uno arma las andanas, pero si hay demasiado viento o la andana no está bien formada, ese urdimbre no está bien formado, e incluso en algunas zonas de mucho viento le pasan un rolo arriba para que se clave en los tallos. Por supuesto no podemos tener una colza muy petiza, tienen que tener tallos que estén separados bastante del suelo, ¿no? Formar bien la andana y más o menos, no sé su experiencia acá, pero entre 7 y 10 días después de del hilerado, dependiendo de las condiciones del ambiente, se puede entrar a cosechar. Ya bajó la humedad, ¿sí? A partir de ahí baja la humedad rapidísimo dependiendo del ambiente. Ahora, ¿qué consideramos listo para cosecha directa? En colza no podemos esperar a tener todo el canopeo amarillo, porque, no sé si lo han visto, lo que les va a pasar es que los tallos siguen verdes. Por más que arriba la silicua estén todas pajizas, estén todas marrón, ¿sí? La mueven y está el sonido del sonajero, abajo todavía hay algo de silicuas más amarillas, más verdosas, y los tallos probablemente estén verde pistacho, ¿sí? Están verde fuerte, ¿sí? La pérdida de color verde en los tallos de colza tarda mucho más, ¿sí? Entonces, sabemos que hay parte del material verde que va a entrar a la máquina, ¿sí? Ahí vienen las regulaciones de la máquina y sabemos que parte del material va a entrar verde a la máquina y eso va a molestar a la barra de corte y va a molestar a los órganos de limpieza, ¿no? Si queremos que esta operación esté más aceitada, ¿sí? Y no tener problema con el material verde que entra a la máquina, bueno, ahí sí se vuelve bastante útil la aplicación de desecantes, ¿no? De herbicidas y de desecantes, ¿sí? Para hacer que todo el material que entre a la máquina esté mucho más seco, ¿sí? Pero si no, lo que vamos a tener es que, fíjense, esta foto no es muy buena la foto, pero las silicuas están en 13% de humedad, ¿sí? El grano, 13% de humedad. Y fíjense los tallos, están verde. Si queremos esperar que esto esté verde, que esto esté seco, vamos a retrasar mucho más y vamos a empezar a perder grano acá, ¿sí? Entonces, ¿qué consideramos listo, ¿sí? para hilerar? Y entonces, esperar para hacer cosecha directa, 13 a 10% de humedad del grano, a partir de 30% de humedad de la silicua, ¿sí? Cuando la silicua tiene 30% de humedad, el grano tiene aproximadamente entre 13 y 10% de humedad, ¿sí? Y ahí estamos listos para entrar a cosecha directa. 95% de las silicuas pajizas y que hacen ese sonido de sonajero. Ahí sí tiene que estar todo el estrato de las silicuas seco, ¿sí? Y los tallos van a estar aún verdes y sabemos que eso va a dificultar parte de la operación de cosecha, ¿sí? Fíjense, esta foto, que tampoco es muy buena, esto fue sembrado más temprano y más tarde, esta es una foto de Canadá, ¿no? Más temprano y más tarde, pero le aplicaron un desecante, le aplicaron glifosato con HIT, con saflufenacil,
y en el otro no. Y vemos los tallos como quedaron, ¿no? Verdes en un lado y en el otro lado seco por la acción del herbicida, ¿sí? De los herbicidas. Bueno, ¿qué desecantes se usan en colza? Bueno, el mejor de todos es el paraquat, ya lo saben, el Reglone le dicen ustedes, no, Gramoxone es la marca, bueno, no sé la marca comercial, pero paraquat es el mejor, no hay otra cosa mejor que el paraquat. A los 3 días que lo aplicaste está genial, es parejo, es barato, es divino, pero está prohibido. Entonces nos tenemos que conformar con uno parecido, ¿sí? Que tiene una acción similar, que es el Diquat. El Reglone, creo que le llaman acá. ¿Cuál es la ventaja? La rapidez, ¿sí? La ventaja del Diquat es la rapidez. Pero una cosa importante es tener en cuenta que detiene la maduración, ¿sí? O sea, frena, es como si fuéramos con la segadora y lo cortáramos, ¿sí? Eso es lo que va a producir. De manera que los granos que están verdes van a quedar verdes, no van a perder color, ¿sí? Y eso es importante en lotes que están desparejos, donde tenga manchones verdes, esos granos no se van a poder, esas silicuas se van a trillar mal, y si hay grano verde, va a haber grano verde y es un ítem de castigo en la comercialización, ¿sí? La cantidad de grano verde. Es muy rápido, en general a los 4 o 5 días después de la aplicación ya está listo, ¿sí? Y necesita un periodo de seguridad, un periodo de carencia, ¿sí? De 14 días. Bueno, como dijo Débora, sí, el Diquat es uno de los que está autorizado acá. Los tiempos de carencia son 14 días a cosecha. Lo que sí hemos visto, no sé si todos están de acuerdo, bueno, cuando se echa, realmente cuando se debería echar, si uno echa Diquat y estamos a 4 días de cosecha, es porque quizás estamos echando medio tarde. Digo, eso es lo que yo he visto de todos estos años que han dado arriba de la colza. Si echamos Diquat cuando realmente está en fecha, generalmente todos van a decir, bueno, 14 días, ninguno esperamos a cosecha. No sé si están de acuerdo, o hay algunos que esperen después de echar Diquat 14 días a cosecha. Entonces, bueno, creo que lo que hay que tener en cuenta es el momento de aplicación. A veces vemos chacras desparejas y deciden hacer una aplicación de Diquat. Yo creo que ahí tienen que fijarse bien si realmente es necesario o si es necesario aplicarlo, ¿tá? Como podrán ver, bueno, yo estoy en todo el plan de colza y yo desestimulo las aplicaciones pudiendo trillar o hilerado o directo, yo me voy por ese lado. Sabemos que acá, no sé cómo es allá, el tema de la hilerada, que para mí es lo mejor, por lo menos por la poca experiencia que tengo. Sé que hay zonas de acá que es muy problemático el tema de la logística, ¿no? Pero está. Bueno, el otro producto... Estos son por los límites de residuos permitidos. Sí. Capaz que repasa eso. Claro, ahí está. El otro producto que está autorizado es el glifosato, que por las dosis máximas que se pueden, que están autorizadas, que son 2,5 litros, sabemos con esa dosis no hacemos nada. El momento de aplicación del glifosato ya no tiene, como trabaja el producto, no tiene sistema, no tiene dónde trabajar. Quiere decir que me parece que es una... No justifica la aplicación de glifosato. Por lo menos eso es lo que yo pienso, no le encuentro razón de aplicarlo. Hay muchos, como decía acá el señor, que lo mezclan con HIT, con safufenacil. Él mezcla, pero me parece que no tiene ningún sentido ni aplicar glifosato solo ni en mezcla. Yo creo que el HIT lo usan más por un efecto, el efecto ese secante, no sé cómo llamarlo, pero un efecto que tiene de tipo de quemado ya, de quema, pero no le encuentro mucho sentido. Y también, si los periodos de carencia son, bueno, en Uruguay son 15 días del sulfenacil y el solo del glifosato son, no está acá en Uruguay, ¿no? 5 días. Este es allá, pero son más acá. Son más acá, son como 21 días. Sí. 21 días el glifosato. Gente, estamos en el bloque de trigo, también en el ensayo, nos gusta mucho lo fenológico, particularmente me gusta mucho, y estamos en el ensayo de fecha de siembra de trigo, ¿tá? Contarles brevemente que en toda esta área de evaluación de trigo, hoy tenemos 750 variedades en evaluación, son 17 ensayos de selección,
donde hacemos la selección primero por potencial, por ciclo y por sanidad. ¿Tá? Eso, a medida que cuando nos vayamos en los vehículos y vayamos a lo que es la zona de almuerzo, van a ver un montón de microparcelitas. Esos son los números que les estoy contando, ¿sí? Son los ensayos, son los 17 ensayos de selección por potencial, ciclo y sanidad. Inclusive hay unas parcelitas bien chiquitas que la van a ver allá contra el camino, que le llamamos ensayos de sanidad, donde están estas mismas 750 variedades, que esos ensayos en un año normal tendríamos que verlo naranjas de roya. Pero naranja, porque esos son ensayos que no se aplica fungicida. ¿Tá? Se hace la sanidad, se le hace todo el potencial, pero no se aplica fungicida para hacer la lectura de sanidad. En un año normal tiene que estar muerto ya. Pero es un año tan anormal, desde el punto de vista hídrico, térmico, que ni las royas han prosperado como es normal en los últimos años. ¿Tá? Así que bueno, este es el ensayo de fecha de siembra. Tenemos 5 fechas de siembra. Estoy colocada en la primera fecha. Es la parada 3 de la hoja de ruta, si quieren ir mirando con los datos. Solamente pusimos las 2 primeras fechas de siembra. Esta es 23 de mayo, la que sigue es 1 de junio y así vamos más o menos cada 15 días hasta julio, ¿sí? Son 11 las variedades que están en este ensayo fenológico, están las variedades comerciales y testigos también de ciclo, ¿tá? Y bueno, lo que queremos comentarles acá son los 2 lanzamientos en trigo que tenemos para este año, ¿tá? Que son Don Mario Aromo, que es un ciclo corto que estamos lanzando en reemplazo de Don Mario Seibo, que está por acá. ¿Tá? Don Mario Aromo es del mismo ciclo que Seibo, son 2 días más de ciclo, o sea, relativamente estamos hablando de lo mismo. Es una variedad que nos viene a aportar un salto en rendimiento respecto a Seibo y mejoramos todo lo que es sanitario. ¿Tá? Seibo desde el 2016 está en el mercado. Es un trigazo, nos ha dado muchísimas satisfacciones. Es un trigo con calidad Urutrigo, con lo cual por eso sigue en el portfolio y por tanto la demanda de ustedes también, una vez que lo saben manejar, es un trigo que todavía sigue siendo demandado por los productores. Pero bueno, Aromo empieza a complementarlo a Seibo en el sentido de que estamos mejorando un poquito el potencial y sobre todo las características en sanidad en hoja. ¿Tá? Mejoramos todo lo que es mancha, lo que es roya estriada, roya de la hoja, bacteriosis. Así que bueno, Don Mario Aromo es el intermedio corto que estamos lanzando para complementar a Seibo. Si es Urutrigo o no, lo vamos a tratar de terminar de definir en esta zafra, porque está participando en los ensayos de validación de trigos de calidad, que es Urutrigo. Así que bueno, al finalizar la zafra sabremos si es Urutrigo o no. Hoy viene con muy buenos datos, pero en todo el resto de los atributos, digamos, lo mejora y lo supera a Seibo, que están al lado, ¿tá? Estas variedades, como Audaz, son ciclos cortos. Esta fecha de mayo es riesgosa, ¿tá? Si bien ustedes ven acá la espigazón, fue el 15 de septiembre para Audaz, 22 de septiembre para Aromo, 22 para Seibo, es riesgosa, ¿tá? Se van a comer algunas heladitas y sobre todo a partir del 15 de septiembre en adelante recién tenemos lo que es el seguro de daño por helada en trigo, ¿tá? Así que bueno, esta siembra del 20 de mayo más que nada en adelante es para los cultivares de ciclo intermedios más larguitos, que ahí está Ñandubay, conocido por ustedes, Sauce, ¿tá? Y estamos lanzando este año a Catalpa, que es el otro lanzamiento que lo van a ver acá. Don Mario Catalpa es un ciclo intermedio largo de potencial que va a complementar el resto de los productos, sobre todo a Pehuen y a Ñandubay para siembras a finales de mayo en adelante, ¿tá? Acá tienen las espigazones de esas variedades. Y el plan de siembra que estamos recomendando para cada una de las variedades en el portfolio, ¿sí? Bueno, ustedes lo van a ir siguiendo con la hoja de ruta. El plan de siembra entonces, arrancamos a partir del 15 de mayo con Sauce, a partir del 20 de mayo ya podemos arrancar con Ñandubay, ¿tá? Y 25 de mayo, 25-28 de mayo ya entran a jugar Pehuen y Catalpa, ¿tá? Y a partir del 5 de junio, ahí estamos con Aromo, con Seibo, y a partir del 10 de junio con Audaz, que es el ciclo precoz que tenemos en lo que es trigo, ¿tá? El ciclo más cortito. Y ahí están las poblaciones óptimas para cada uno, por metro lineal. Son de tanto Catalpa como Aromo, tiene una capacidad de macollaje media. Y la recomendación ahora es entre 35 y 40 plantas por metro lineal. Cruzamos. Estos ensayos de fecha de siembra lo que normalmente nos dan en el promedio de todos los años es que hay un óptimo para todos, ¿tá? En lo que es trigo, para lograr los máximos potenciales de rendimiento, los óptimos los estamos logrando, con los datos que salen de estos ensayos, en siembras del 20 de mayo al 20 de junio. Ahí se nos da la campana de mayor producción para lo que es el cultivo de trigo, ¿tá?
En esa ventana que tenemos de armar el plan de siembra, tenemos que ir ajustando las variedades para cada uno de esos nichos, ¿tá? Así que volviendo a esa ventana de siembra, para esas siembras a partir del 20 de mayo arrancamos Cañandubay y después ya seguimos con Catalpa, Pehuen y Catalpa como un lanzamiento de este año que bueno, vamos a ver los datos ahora, pero son tanto Catalpa como Aromo, la red de evaluación de INASE, fueron las dos variedades que quedaron en los primeros puestos, tanto en los ensayos con fungicida como en los ensayos sin fungicida. O sea que son variedades realmente que nos aportan muchísimo desde el punto de vista sanitario y potencial. Esto es lo que da en el promedio de los años la curva de producción de trigo. Ya en la zafra pasada lo que se vio es esto, las caídas de rendimiento a partir de que nos alejamos del 20 de mayo y hasta el 15 de julio. O sea, se dio así, lineal, abruptamente, y es porque nos quedamos sin agua para terminar el llenado. Pero arrancamos con potenciales de 7.000 kilos el año pasado para una siembra del 20 de mayo. Lo que esperamos para este año, lamentablemente, es que se dé lo mismo, nada más que con potenciales de más abajo aún, porque el estrés hídrico se dio antes, ¿tá? Y bueno, todo lo demás ya lo comenté. Si quieren recorremos las parcelas. Baja esto nomás. Sí. Recorremos las parcelas, gente, vengan. Entonces, toda esta fecha hasta la siguiente, que está la fecha del 1 de junio, ¿tá? Están las variedades en la siembra del 23 de mayo. Audaz, que espigó el 15 de septiembre, ya está en madurez fisiológica. Ceibo, y acá está Aromo, ¿tá? Esto es testigo por calidad y por ciclo. Y acá Catalpa, Sembraste temprano y se escapó la seca. No, y seguramente. No, y van a rendir mejor. Y los ciclos cortos van a andar mejor que los largos. Sí, sí. Es el efecto año. Exacto. No, esto es Génesis 555, que es un testigo por calidad porque también es urutrigo. ¿Tá? Que no es el grupo 1 que está del lado de Argentina, pero es una caracterización por proteína y W que estamos haciendo acá en Uruguay, participando todo lo que son las empresas semilleristas en la Mesa Nacional de Trigo, para darle un poquito de valor agregado, sobre todo conocer qué variedades nos dan un poquito más de seguridad en años que sean más desfavorables. Y bueno, acá está Catalpa, la verdad un trigo muy lindo de ciclo intermedio. Vean ustedes la espiga que tiene, es un trigo que los componentes de rendimiento los construye un poquito distinto. No es de tantas espigas por metro cuadrado, pero sí de muchos granos por espiga, ¿tá? Tiene muchas espiguillas, 8 o 9 sí, espiguillas, y además por espiguilla es muy cuarteador, ¿tá? Peso de 1000 alto, sí. O sea, el componente siempre es número de grano, el tema es que hay más granos por cada espiga. Distinto a lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, con un Ñandubay, ¿sí? Y bueno, y Catalpa, al lado está Ceibo. Este año Ceibo hasta ni se enfermó, pero normalmente esto tiene un solo fungicida. Realmente acá la presión en roya fue muy baja en media lucha en todos los ensayos. Y lo que se ve es en esencia producto de la seca, ¿no? Así que bueno, Pehuen, intermedio, un trigo que está funcionando muy bien. En siembras de fines de mayo. Ñandubay, que tendría que estar mejor porque es su fecha, el tema es que para lo que son ciclos más larguitos se nos está acabando el agua. ¿Sí? Y después seguimos con 1 de junio y así para adelante.